Buenas tardes, hermanos. Saludos a los hermanos del Tabernáculo de Cristo nuevamente. Qué cordial saludo para ellos, hermanos. También es una bendición estar aquí predicando la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, el tema de hoy se llama Venzamos el temor. Venzamos el temor. Sé que vivimos ahorita en tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles los tiempos ahorita por causa de esta situación que está pasando, hermanos, del coronavirus. Pero, hermanos, en este tiempo también nosotros como cristianos debemos de tener valentía. Debemos de ser cristianos valientes, sabiendo que no son fáciles los días que estamos viviendo, son días muy difíciles. Por lo tanto, estamos peleando con un enemigo. Pero ahora, hablando acerca del temor, porque el temor es algo normal y es algo natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque es también parte de nuestro sentir. Todos sentimos alegría, tristeza, temor, qué sé yo, hermano, muchas cosas, pero el temor es algo que es parte de nuestro sentir. Y también, hermanos, lo que necesitamos saber nosotros como cristianos, hermanos, que el temor nos acecha a todos, a todos los seres humanos. El temor constantemente nos está acechando. En esta situación que está pasando, la gente está en sus casas, primeramente por precaución, porque pues, no se quiere enfermar, no se quiere contagiar por este virus que está sucediendo, pero en realidad la gente tiene miedo. Esa es la verdad, la gente tiene miedo. Pero también el temor también refleja nuestras acciones, y el temor es necesario también para glorificar a Dios en algunas maneras. Vemos que el temor, nosotros como cristianos debemos de vencerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, número uno, el temor fue la primera evidencia de la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra de Dios: desde el principio que Dios hizo al hombre, Dios lo hizo de una manera, por decir así, exacta. Todo lo hizo de una manera bien hecha el Señor. Pero el versículo 10 dice: y él respondió, y oí la voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Adán, hermanos, él tenía una relación muy estrecha con Dios. Adán tenía una relación muy fraternal entre Dios y Adán. Pero, más sin embargo, también el temor entró en su vida por causa del pecado. Y vemos desde esta situación que ahora el temor entró a la vida de Adán, y por lo tanto, hermanos, el pecado entró primeramente antes del temor. Porque antes Dios se hablaba con el primer hombre que hizo, pero más sin embargo, de esta manera podemos entender que el hombre antes no tenía temor. Antes tenía una relación muy estrecha con Dios, pero más sin embargo, después de que entró este pecado, ya desde ese momento cambió absolutamente todo. Las primeras palabras que dijo Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Él lo primero que contestó fue al decir: tuve miedo. En lugar de que Adán, él enfrentara la situación de su pecado y el problema y hubiera arreglado las cosas con Dios, él optó por esconderse de Dios. Y el esconderse de Dios es un acto simplemente de temor. Vemos que él tuvo miedo. Pero si Adán, él hubiera enfrentado esa situación del pecado, como por ejemplo hubo hombres también más para adelante, como en Génesis capítulo 5, versículo 22, Enoc caminó con Dios. Y después vemos también que Noé también caminó con Dios en Génesis capítulo 6, versículo 9. Y era necesario que también Adán, él hubiera caminado con Dios, pero él de alguna manera tuvo miedo. Él se escondió de él.
Dios hizo responsable a Adán y a Eva por su pecado mediante dos preguntas: ¿dónde estás tú? La respuesta de él, lógicamente, dijo: tuve miedo. Pero escuche bien, hermano, el Señor no pasa por alto el pecado, sino que Él quiere que cada persona sea responsable de su propio pecado. Pero el Señor, de alguna manera, quiere trabajar en la persona. ¿Por qué? Porque con firmeza el Señor, hermanos, va a confrontar el pecado de esa persona. Adán no respondió ninguna de las preguntas que Dios le hizo a él, sino que trató primeramente de echarle la culpa a la mujer. Él dijo: la mujer que tú me diste, y después él le atribuyó la culpa a Dios. O sea que Adán no quiso enfrentar su problema a él mismo. Pero vemos, hermanos, que aquí lo que el Señor nos escribe, un salmo en este tiempo, hermanos, es un salmo que nos ayuda a superar nosotros los temores que tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos superar, hermanos? Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero vemos, hermanos, que este es un salmo que nos ayuda a superar esos temores que tenemos cada uno de nosotros. Pero, hermanos, vemos que la luz es paralelo a la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque la oscuridad representa peligro. La oscuridad representa peligro. Dice el versículo 4 nuevamente que aunque ande en valle de sombra de muerte, la sombra, la oscuridad, hermanos, las tinieblas. Este salmo, hermanos, es un salmo que nos puede dar luz dentro en las tinieblas. Pero vemos, hermanos, que la luz disipa la oscuridad. La luz siempre disipa la oscuridad, hermanos, elimina el peligro inmediatamente. Dice el capítulo 18 de Salmos capítulo 18, versículo 28. Dice la palabra de Dios: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hermano, lo único que necesitamos es luz en nuestras vidas para nosotros simplemente vencer el temor. Nosotros como cristianos necesitamos tener luz en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque con la protección de Dios, hermanos, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer con la protección del Señor. Dice en Salmos capítulo 27, ahí adelantito, versículo 3 nuevamente: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, lo que necesitamos nosotros como cristianos es al Señor Jesucristo. Es a Cristo, para que, hermanos, por medio de Jesucristo nosotros venzamos el temor. Estamos seguros, hermanos, no importa que haya guerra, no importa que haya virus, no importa que haya lo que haya, nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros sabemos que nos vamos a encontrar un día con el Señor. A nosotros no nos preocupa quedarnos en este mundo. Venimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros pertenecemos ahora a otro lugar, la vida eterna. Pero ahora vemos en Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios. Romanos 8, 31. Dice el versículo 31: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que tenemos todo. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, absolutamente. Tenemos todo, no nos falta nada. Ya teniendo al Señor Jesucristo, lo tenemos todo. No importa que no tengamos dinero, no importa que no tengamos casa, no importa que no tengamos material para construir, no importa que no tengamos carros, no importa que no tengamos lo que no tengamos. El Señor vino a este mundo para demostrarnos que siendo Él el Rey de Reyes y Señores de Señores, Él vino y nació en un pesebre donde estaba rodeado de animales, paja.
Yo me imagino que ese lugar olía mal por el excremento de los animales, pero más sin embargo, Él vino a demostrarnos también que no necesitamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque venimos desnudos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Pero en realidad, hermanos, no debemos de afanarnos tanto a este mundo para nosotros estar confiados aquí en el Señor, que el Señor nos ha dejado de este lugar con el propósito de nosotros ser luz en las tinieblas. Este mundo vive en oscuridad. Este mundo vive en tinieblas. La única manera de disipar estas tinieblas es la luz, y dice la palabra del Señor que nosotros somos luz. Y esa luz nos ha llegado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo puede darnos salvación en la condenación. Este salmo puede darnos fortaleza en la debilidad. Cuando nosotros ya estemos débiles, necesitamos leer este salmo. No estamos solos en este mundo. Pero escuche bien, el temor es la herramienta de Satanás. Lo que Satanás necesita simplemente es que el hombre tenga miedo. Y el temor es la principal herramienta de Satanás. Lo logró al principio cuando el hombre pecó por primera vez. Entró miedo dentro de ese hombre. Pero vemos que como es la herramienta de Satanás, hermanos, es lo que él necesita para que toda la gente esté atemorizada. Es lo que necesita. Al principio fue así con Adán. Pero ¿por qué? Por no enfrentar la responsabilidad de su pecado. Ahora se separa Adán de Dios. Pero hoy en día, hermanos, la gente hace exactamente lo mismo, hermanos. No se quiere acercar a Dios por su propio pecado. La situación es de que las personas no quieren enfrentar su propio pecado. Las personas no quieren enfrentar su propio pecado y no se quieren arrimar a Dios porque no quieren enfrentar su pecado. El que es borracho va a decir, ¿para qué voy a la iglesia y después voy a estar tomando de nuevo? Me voy a hacer hipócrita. Voy a ir a la iglesia, me voy a dar golpes de pecho y después voy a volver a hacer lo mismo. Mejor no voy. Mejor me quedo allá. Y esa es la situación que tiene el hombre, que en esa mentalidad que tiene. Por eso es de que entra el temor dentro del hombre. Aunque diga, no, yo no tengo miedo. Bueno, pues yo tampoco tengo miedo, pero simplemente no se acercan a Dios a veces porque tienen miedo, por temor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y Él no permite que haya suciedad, que haya maldad en su presencia. Para eso todos necesitamos ser salvos. Ya nuestros pecados ya han sido borrados. Ya ese pecado que entró en el mundo por un hombre, ahora Adán, él es responsable por su propio pecado, pero también nosotros somos responsables por nuestros pecados. Y más sin embargo, nosotros tenemos que enfrentar el pecado como no lo hizo Adán. Nosotros debemos de ser personas conscientes. El temor es que nos separa de Dios. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Todos conocemos este capítulo, este versículo donde Dios se muestra a Moisés. Dice el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa es la situación que el ser humano no quiere acercarse a Dios porque tiene miedo de mirar a Dios como lo tuvo Moisés. Oh, qué diferencia hay entre Moisés y nosotros. Él fue también pecador, igual que todos nosotros. Pero más sin embargo, se necesita que un hombre y una mujer sean valientes para que vengan a enfrentar su pecado y vengan a doblar rodilla ante el Señor, porque en su presencia Él no permite pecado. Vemos que Moisés tuvo miedo. Y el temor es algo natural, es algo normal. Vemos también que Elías también tuvo miedo. Dice en Primera de Reyes, dice la palabra de Dios, pero no vaya allá, pero en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9 a 10, dice la palabra de Dios que Jehová le preguntó, ¿dónde estás, Elías? Y Elías dijo, estoy aquí en una cueva. Estoy aquí metido aquí. ¿Por qué? Porque me buscan para matarme. Han matado a tus profetas a espada y más sin embargo ahora me buscan a mí para quitarme la vida. Elías no estaba escondido porque quería estar ahí.
Elías estaba escondido porque tenía miedo. Es algo normal el miedo simplemente. Pero escuche bien, el temor ocupa el lugar de Dios. En lugar de que el ser humano o el cristiano se llene de Cristo en su corazón, se llena de temor. En lugar de que la gente se llene de Cristo, se llena de temor. Todos tenemos miedo, claro, por esta situación que está pasando, pero Dios tiene todo en control. Dios tiene absolutamente todo control. Por algo pasan las cosas. Estas cosas que están pasando son cosas que se han visto anteriormente y se van a ver cosas también peores en un futuro. Que no nos caiga de extraño. Lo que pasa es que los cristianos debemos de acercarnos más a Dios y aquellas personas que no conocen a Dios deben de acercarse también a Dios. Número 2. Este es un salmo que declara que hay luz para las tinieblas. Dice que Jehová es mi luz. Y el propósito de Dios, hermanos, es cambiar las tinieblas en luz. Ese es el propósito de Dios, que Él quiere cambiar las tinieblas. La persona vive en oscuridad, la persona vive en tinieblas y Dios quiere cambiar esas tinieblas por luz. Vemos por medio de la palabra de Dios que el propósito de Dios es cambiar las tinieblas en luz. Usted se puede dar cuenta en la creación. Ese es el propósito de Dias, cambiar las tinieblas por luz. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Hermanos, simplemente esto, hermanos, es el propósito de Dios. Él quiere cambiar las tinieblas por luz. Y vemos también que esto fue exactamente lo que sucedió también en la encarnación de Jesucristo, como podemos ver en Juan capítulo 1. Todos sabemos este versículo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí dice la palabra de Dios que Él era, dice el versículo 7, perdón. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Está hablando de Juan, a fin de que todos creyesen por Él. Versículo 8 dice, no era Él la luz, refiriéndose a Juan, no Él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera venía a este mundo, hermanos. Eso es lo que sucedió, hermanos, que el mundo estaba en oscuridad antes de que viniera el Señor Jesucristo. Siempre ha estado en oscuridad el mundo, pero la luz vino a este mundo. Dios es la luz. Jesucristo es la luz. Él es la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí se refiere a la salvación. Aquí se refiere a la salvación, hermanos. ¿Cuál es el problema del temor? Dijo Spurgeon, Carlos Spurgeon, dijo, llegó la salvación cuando estábamos en tinieblas, pero no nos quedamos ahí. La luz a los que pasan por el valle de sombra de muerte. Hermanos, ya en Cristo estamos completos. Ya en Cristo ya tenemos luz en Jesucristo. Dice en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos más que Cristo. En Él estamos completos. Oh, que me falta dinero, no te preocupes.
preocupes, Él va a proveer. Oh, que me falta trabajo. ¿Cuál es el problema? Tú lo tienes todo. Estamos completos. Que se va a venir un problema de que no hay trabajo. Yo estoy sin trabajar también. Yo estoy sin trabajar, pero yo confío en el Señor. Él va a suplir mis necesidades. Yo sé, Él tiene cuidado de su gente. Él tiene cuidado de los cristianos. Mas, sin embargo, los cristianos no debemos de vivir en temor. No debemos de vivir en temor. Esta es la gran transición de las tinieblas a la luz. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Saben dónde comienza todo? Comienza en esta vida. La relación entre Dios y el hombre comienza en esta vida. La gente no puede tener una relación con Dios ya después de que muera. Como hay algunas sectas allá afuera que hacen misas para vivos y muertos. Eso no es bíblico. Ya la persona tiene la oportunidad aquí ahorita que está vivo. Un muerto ya no habla. Entonces, la relación que nosotros tenemos que tener con Jesucristo es hoy, en este tiempo, que estamos vivos. Pero fuimos, hermanos, nosotros los que somos salvos, los que el Señor nos ha salvado, siendo nosotros pecadores. Ahora no decimos que nosotros somos perfectos porque todavía vivimos en nuestra naturaleza carnal. Eso significa que no porque somos cristianos, somos personas que nos damos golpes de pecho y somos mejor que la demás gente. No somos mejores, simplemente podremos ser iguales de pecadores, pero debe de haber una diferencia ahora que ya somos salvos. No debemos de permanecer en el pecado. Ya no tenemos que hacer lo que hacíamos antes. Ahora ya somos libertados del poder de las tinieblas. Este salmo declara que hay salvación de la condenación. Jehová es mi luz y mi salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Debemos de entender que Él es nuestra luz, pero debemos de entender nuestra condición. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Unos textos muy conocidos por los cristianos. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley el conocimiento es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, merecemos ir al infierno todos. Pero por la infinita gracia del Señor Jesucristo nos ha salvado. Ahora, no debemos de permanecer en temor. No debemos de permanecer en temor constantemente, sino que nosotros los cristianos ya deberíamos de ser personas valientes, no desafiantes, ¿verdad? Porque en esa situación que está ahorita del coronavirus, no deberíamos de ser personas desafiantes, debemos de protegernos también, claro. No porque seamos cristianos y obedecemos a Dios y también ya vamos a desobedecer las autoridades. No, hermanos, tenemos que obedecer. Sé que no nos podemos reunir. Hay otros medios para poder escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado lo que escuchamos también. Ahora en el internet está lleno de basura. La mayoría es basura. Pero por eso los cristianos debemos de entender y debemos de analizar lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros leemos y lo que creemos.
Todos somos pecadores y todos estamos bajo condenación. Dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios en versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y siguen siendo malas, hermanos. Siguen siendo las obras malas. Nadie busca a Dios. Ahorita se está convirtiendo, como dije anteriormente en otro video, mucha gente se está convirtiendo a Jesucristo ahorita en este tiempo, pero muchas veces es por temor. Es por temor, pero el problema va a ser que después de que se aliviane la cosa, se calme la cosa, van a seguir confiando al Señor Jesucristo. Lo van a buscar, van a seguir adelante, van a seguir congregándose, van a buscar un cambio de vida. El que tomaba, el que ya no toma, el que fumaba ya no fuma, el que hacía drogas, el que fornicaba y todas esas cosas van a cambiar en su vida, porque el creer en Jesucristo no es simplemente yo creo de palabra. Los hechos lo dicen todo. Los hechos es lo que cuenta también, porque simplemente yo puedo decir yo creo en Jesucristo, pero pues ¿qué clase de vida voy a llevar yo? ¿Qué clase de vida? Nuestra condenación no quiere que cometamos ni siquiera un pecado más. No se necesita, con un solo pecado, aunque sea muy chiquito, con eso ya estamos condenados. Infringimos en la ley, violamos uno de los mandamientos y ya toda la ley ya está violada. Ya, hermanos, ya estamos condenados por nuestra incredulidad. Oh, sí, yo creo en Dios, entonces ¿por qué no se arriman a Dios? ¿Por qué no se arriman a Dios? No se necesita que nada más digas creas en Dios de la boca para afuera, sino que demuestres que tú crees en Dios. Mucha gente comienza a hacer obras para poderse justificar delante de Dios, pero escuche bien, las obras no nos van a llevar al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero las obras que nosotros hacemos es el resultado de la salvación. En pocas palabras, lo que se necesita es de que una persona primero sea salva y después comiencen las obras en su vida. No puedes hacer obras antes, porque no te cuenta para nada. No puedes hacer obras antes de tu salvación. Las obras es el resultado de la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y aparte de las buenas obras. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos tres grandes palabras para los creyentes. Dice la palabra de Dios, primeramente, que ninguna condenación hay. Dice en Romanos capítulo 8. Esto es lo que nosotros debemos de creer, los cristianos. Los cristianos ahora que hay una garantía que cuando tú te acercas a Cristo y ahora sabiendo que tú eras pecador y vivías en oscuridad y ahora vienes a la luz, vienes a Jesucristo y Él entra a tu vida, el Espíritu Santo entra dentro de tu vida, ahora el Señor te da una garantía, dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos está diciendo que un cristiano puede andar en la carne, sí puede andar en la carne, pero dice el Señor Jesucristo que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero necesitamos no andar en la carne. Es el tiempo de ponernos a pensar, es tiempo de ponernos a analizar nuestra vida. ¿Podemos vivir toda la vida? No podemos vivir toda la vida, no sabemos cuándo vamos a volver a abrir nuestros ojos. Si mañana vamos a despertar vivos o no, no lo sabemos. Simplemente lo que necesitamos los cristianos es vencer el temor y acercarnos a Jesucristo.
Entonces, en este tiempo, ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanto temor? Dios está con nosotros. Dijo Mateo 28, 18 al 20, dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el temor? Es la misma situación. Que si Jesucristo hace 2000 años vino y antes de irse, el libro de Mateo 28, 18 al 20, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es exactamente lo que pasó cuando andaba Jesucristo en la barca con los apóstoles. Y el gran viento estaba que soplaba y el mar enfurecido, y los cristianos tenían miedo, tenían temor. Pero se les olvidaba que ahí estaba el Señor con ellos. Cuando el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿qué deberíamos de tener temor? No deberíamos de tener temor. Los cristianos deberíamos de ser personas que somos conscientes de no tener temor. Dice en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10. Dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, Él está con nosotros. No temamos. No temamos en este tiempo de angustia, en este tiempo de miedo. No temamos. Tenemos al Señor y leímos que ahora teniendo a Jesucristo lo tenemos todo. ¿Qué nos preocupa? Cuando tengamos miedo, deberíamos de pensar en Él. Deberíamos de pensar en Él. Como cuando estamos tristes, deberíamos de cantar alabanzas al Señor. No que te eleven tu cuerpo, que estés brincando, estés saltando y estés bailando y todo eso. No, a eso no me refiero. Cuando estés triste, estés temeroso, piensa en Él. Y canta cantos espirituales donde te ayuden a tener un amor por el Señor, y de esa manera va a disipar el miedo. Dice en Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56. Versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que yo temo, dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando sentimos que caímos, hermanos, Él siempre nos va a sostener, hermanos. Cuando estemos en necesidad de cualquier índole, de cualquier tipo, el Señor siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Él siempre prometió estar con nosotros. Yo creo en las promesas de Él. Yo creo. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, hermanos. No deberíamos de tener miedo en este tiempo de angustia. Sé que es preocupante, pero en realidad deberíamos de pensar en Él. Cuando nos llenamos de Cristo, se va el temor. Mire también lo que dice en Salmos capítulo 118. Salmos capítulo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. Número 3. El amor a Él desecha todo el temor. Cuando tú tienes amor a Él, desecha todo el temor. Todo el temor se va a deshacer cuando tú tienes amor al Señor Jesucristo. ¿Realmente lo amas? Dice en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Los cristianos no deberíamos de tener temor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor desecha
todo el temor. Hermanos, habrá días oscuros, habrá enfermedades, habrá muertes, habrá virus, habrá preocupaciones, hermanos, habrá despechos, habrá desalientos, habrá tantos problemas, etcétera, etcétera. Habrá muchos problemas en nuestra vida, pero no debemos de tener temor. Todas esas cosas es lo que sucede a cualquier ser humano. Todos vamos a perder algún día un familiar. Todos vamos a perder algún día, hemos perdido o vamos a perder a familiares. Pero el temor no debe de entrar dentro de nosotros. La tristeza tampoco. Es por eso que debemos de congregarnos en el Señor Jesucristo, porque algún día cuando tú tengas una buena relación aquí con Dios, tú la vas a tener allá arriba en el cielo, pero si no la tienes ahorita, ¿cómo la vas a tener allá con Él? Vemos en Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor quiere tener una relación con nosotros, hermanos. El Señor quiere tener una relación con nosotros, pero si nosotros no aceptamos esa relación que el Señor tiene para nosotros, ¿cómo vamos a tener una buena relación con Él? Queremos tener buena relación con nuestro patrón, queremos tener buena relación con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, que pensamos que es lo más importante, pero lo más importante es la relación que nosotros debemos de tener también con Dios. Dice también en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. A veces Dios permite que pasen ciertas cosas, enfermedades, virus, accidentes, todo tipo de cosas. Pero en realidad la humanidad, hermanos, debe de entender, hermanos, que debe de analizar que estamos en su mano. Y esta es una muestra, esto que está pasando, el virus, que se está muriendo de un día para otro, se pueden morir 500, miles de personas. Eso significa que estamos en sus manos del Señor, rápidamente. Debemos de comenzar a hacer uso de conciencia, ponernos a pensar que no vamos a vivir eternamente en este mundo, pero también debemos de hacer uso de conciencia que el Señor en cualquier momento nos puede quitar la vida. De hecho, Él es el único que la puede quitar. Nosotros no tenemos derecho a quitar la vida porque Él es el único que la dio. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de analizar, hermanos, que si estamos en su mano, Él muchas veces está cansado a Él de las cosas que están pasando porque no lo toman en cuenta. No debemos de temer al hombre o a la enfermedad. Dice en Proverbios capítulo 29. Proverbios, estoy leyendo muchos versículos porque no tengo mucho tiempo. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso es un proverbio también para que nos pongamos a analizar también, para que tengamos confianza. Dios nos ha dado, hermanos, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Mejor, hermanos, debemos de buscar a Dios. Busquemos a Dios, hermanos, porque buscando a Dios es como se va a disipar el temor y ahora vas a tener una vida cambiada, una vida transformada. Pero ¿de qué nos sirve el dinero que hagamos en este mundo? Las personas que viven con millones de dólares, te lo aseguro que no son felices. Tienen dinero y agarran más y tienen más, viven en mansiones, carros de lujo, pero absolutamente todo lo que tienen en este mundo, riquezas, pero al final te lo aseguro que tienen un corazón vacío.
algo que no los puede llenar, algo que les hace falta dentro de ellos, y eso es lo que el Señor quiere que se llene de Él. Nada puede ocupar el Señor el lugar del Señor. Por eso es de que la gente vive con un corazón vacío, con un corazón vacío. No debemos de temer al hombre. No debemos de tener al hombre. Dios nos ha dado un buen espíritu, no de cobardía, sino de dominio propio, pero debemos de buscar mejor a Dios. Dice en Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Salmos 34:4 dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso es lo que necesitamos, buscar al Señor. Eso es lo que necesitamos, buscar al Señor para que se alivien todos nuestros temores que nosotros tengamos. Es lo único que necesitamos, buscarlo a Él. Y Él va a cambiar absolutamente todo. Dice en Filipenses 4:13, no vaya allá, pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted necesita la fortaleza del Señor. Usted necesita la fortaleza del Señor. Usted necesita arremarse a Dios. Usted necesita que ese temor salga de sus vidas. Los cristianos que tienen temor deben de llenarse de Cristo porque algo les hace falta. Algo les hace falta. ¿No puedes dormir en la noche? ¿No puedes dormir en la noche porque tienes preocupaciones? ¿Cómo vas a pagar tu renta? ¿Cómo vas a pagar tu luz, tu gas? ¿Cómo vas a sostener a tu familia? No te llenes de temor, hermano, hermana. Llénate de Cristo, eso es lo que debes de llenarte de Cristo, y Él va a tener cuidado de nosotros. Todas esas cosas, Él se va a encargar de esas cosas. Dice en Isaías 40, Isaías capítulo 40, los que se acercan a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice la palabra de Dios: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. El Señor tiene muchas cosas para nosotros, hermanos, pero ya depende de nosotros. Dijo Carlos Spurgeon: nuestra vida obtiene toda su fortaleza de Él, que es su origen. Hermano, ya con esto termino. Pero usted tiene temor. ¿Ustedes tienen temor? ¿Alguien tiene temor? Venga Jesús. Venga Jesús y Él se va a encargar de todos nuestros temores. Venga Jesús. Vamos a orar.